Las bases de datos son una colección organizada de información dividida en campos, las cuales nos proporcionan datos detallados e individuales de un universo de datos. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Entre las operaciones que se pueden realizar con una base de datos están ordenar, filtrar. Excel contiene dos formas de filtrar una lista: autofiltro y filtrados avanzados. ¿Cómo usar el filtrado de Excel para encontrar datos rápidamente? En la hoja de cálculo, en la fila superior de cada columna debe mostrarse un encabezado que describa el contenido de la columna. Por ejemplo, alumnos, edad y estatura. Todos los datos de cada columna deben de ser del mismo tipo. Activar el autofiltro. Ahora haz clic dentro de cualquier celda de datos y activa el autofiltro haciendo lo siguiente. En la pestaña de datos, haz clic en ordenar y filtrar y de ahí en filtro. Las fechas de autofiltro aparecen ahora en la derecha de cada encabezado de la columna. Empezar a filtrar datos. Para ver solo la estatura de los alumnos de 17 años, haz clic en la flecha autofiltro de la columna cuyo encabezado sea edad. Cuando hagas clic en una flecha autofiltro se mostrará una lista. En la lista se muestran todos los elementos de una columna en orden alfabético o numérico, de manera que puedas buscar rápidamente el artículo que desees. Cuando hagas clic en 17, Excel ocultará todas las filas de la hoja de trabajo excepto las que contengan ese texto de la columna. Aplicar filtros adicionales. Si deseas concentrarte en información aún más específica, puedes volver a filtrar por otra columna, después por otra y así sucesivamente. Para aplicar un filtro puedes hacer clic en la flecha que hay junto a cualquier encabezado de la columna. Puedes filtrar las columnas en cualquier orden que elijas. Los filtros se aplicarán progresivamente según el orden en que los apliques. Cada filtro limita los datos sobre los que puedes aplicar el filtro siguiente. Usar técnicas de filtrado avanzadas. Excel también permite realizar tipos de filtrado más sofisticados. Busca de los 10 mejores o peores de una columna. El filtro de 10 mejores se puede usar en columnas numéricas o de fechas. Con los 10 mejores puedes buscar los 10 elementos superiores o inferiores y no estás limitado a encontrar los 10 elementos superiores o inferiores. Se pueden elegir cuántos elementos se desea ver, solo de 1 o hasta 500. Para usar la característica de los 10 mejores en una columna de datos, haz clic en filtros numerados y después selecciona 10 mejores. Uso de filtros personalizados. Para crear un filtro personalizado, haz clic en filtros numerados y a continuación haz clic en filtro personalizado. Se abrirá el cuadro de diálogo de autofiltro personalizado. Ahora puedes especificar dos requisitos de filtrado por la columna de datos. Asegúrate de seleccionar el botón O, ya que en caso contrario no verás ningún resultado. Desactivar el filtrado.
La manera de eliminar los filtros depende de la cantidad de filtros que hayas aplicado y de las columnas de las que quieras eliminarlos. Para eliminar los filtros de la hoja de cálculo, deja sin seleccionar filtro del menú Excel. Volverán a aparecer todos los datos de la hoja de cálculo. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, representado por una tabla de doble entrada que facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque permite obtener diferentes totales, filtrando datos, combinando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Para acceder al asistente de tablas dinámicas, en el menú Insertar, en Tablas y Tabla dinámica, nos aparece una pantalla donde nos pregunta la situación de los datos a analizar y qué tipo de informe se va a crear. La selección del rango donde están los datos a utilizar en la tabla dinámica y donde se citará el resultado de la tabla dinámica. Lo más conveniente es en una hoja de cálculo nueva. Al pulsar sobre el botón de diseño se accede a un cuadro de diálogo donde se personalizará la forma en que van a verse los datos de la tabla dinámica. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así visualizar únicamente los que interesan en un momento determinado. Esto se emplea sobre todo cuando el volumen de datos es muy importante y alto. Obtener promedios de una tabla dinámica. Al crear una tabla dinámica, Excel genera unos totales con suma en caso de tratarse de un campo numérico o de cuenta. Cuando se trata de un campo no numérico, para modificar esas fórmulas por otras, como sacar el promedio, desviación, estándar, mínimo, máximo. Para hacer esto hay que situarse en cualquier celda de la zona que queremos rectificar y hacer clic con el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual con diferentes opciones. Debemos escoger la opción de configuración de campo y aparece un cuadro de diálogo como el que se observa en la imagen. En ese cuadro de diálogo se puede escoger cómo hacer el resumen mediante suma, cuenta, promedio, etc. Gráficos con tablas dinámicas. Para crear una gráfica de una tabla dinámica se debe hacer clic en herramientas de tabla dinámica, en opciones, en herramientas y en gráfico dinámico. Se selecciona el tipo de gráfico que queramos utilizar. Además se puede cambiar el formato de gráfico a otro tipo de gráfico que convenga según los datos que se tienen.